Continuamos con Oscar Wilde, el cumpleaños de la infanta. Ese día cumplía años la infanta. Arribaba a los 12 y el sol esplendente vivificaba los jardines del palacio. Aunque era una genuina princesa, la infanta de España solo tenía un cumpleaños cada año, lo mismo que los niños de la gente más pobre. Pero era un asunto de mayor importancia para todo el país que la infanta tuviera un maravilloso día en tal ocasión. En efecto, el día era excelente. Los esbeltos y volteados tulipanes se erguían sobre sus tallos como un largo desfile de soldados y miraban retadores a las rosas y decían: somos tan admirables como vosotras. Las mariposas purpúreas revoloteaban, cubiertas las alas de polvo de oro, visitando a las flores una a una. Las lagartijas salían de las rendijas de los muros y se calentaban al sol. Las granadas reventaban y se abrían con el calor y quedaba al descubierto su sangrante y rojo corazón. También los pálidos limones amarillos que colgaban exuberantemente en los carcomidos enrejados y a lo largo de las sombrías arcadas parecían haber recuperado abundancia de color con la maravillosa luz del sol. Las magnolias abrían sus grandes flores, parecidas a globos de marfil, inundando el aire con su empalagoso y ofensivo aroma. La pequeña princesa paseaba por la terraza con sus compañeras y jugaba al escondite por entre los jarrones de piedra y las viejas estatuas vestidas de musgo. En los días comunes jugaba solo con niños de su misma clase, así que tenía que jugar a solas. Pero su cumpleaños era un privilegio y el rey había ordenado que invitara a sus amigos que desearan asistir y jugar con ella. Había una exquisita gracia en los elegantes niños españoles que correteaban por allí. Los muchachos, con sus sombreros de enorme pluma y sus cortas capas flotantes, y las niñas, juntándose la cola de sus largos trajes de brocado y cuidándose los ojos del sol con enormes abanicos negro y plata. La infanta era la más graciosa, la que vestía con mejor gusto, a pesar de que la moda en aquel tiempo era un tanto incómoda. Su traje era de raso gris, con la falda y las amplias mangas abullonadas iban bordadas con plata, y el apretado corpiño decorado con hileras de finas perlas. Dos diminutos zapatitos con rosetas de color rosa asomaban al andar bajo la falda. Su gran abanico de gasa era de color rosa y perla, y en su cabello, que enmarcaba su blanca carita como una aureola de oro pálido, llevaba una hermosa rosa blanca. Desde una ventana del palacio, el rey, desconsolado, los contemplaba. De pie detrás de él estaba su hermano, don Pedro de Aragón, al que odiaba. Su confesor, el gran inquisidor de Granada, se encontraba sentado al lado suyo. Más triste que de costumbre se sentía el rey, porque al contemplar a la infanta, sudando con infantil gravedad a los cortesanos reunidos, o riéndose tras el abanico de la amenazante duquesa de Alburquerque,
que la acompañaba siempre. Pensaba, es la joven reina, madre de la niña, que poco tiempo atrás aún así le parecía. Había llegado del alegre país de Francia y se había marchitado entre el sombrío esplendor de la corte española, muriendo 6 meses después del nacimiento de su hija y antes de haber visto florecer por 2 veces los almendros del huerto, o cortado por segunda vez los frutos de la vieja y nudosa higuera que se levantaba en el centro del patio, ahora devastado por la hierba. Tan grande había sido su amor por ella que no permitió que el sepulcro concediera en separarlos. Había sido embalsamada por un médico moro, a quien le hizo gracia de la vida por tal servicio, sentenciado por el Santo Oficio en juicio de herejía y prácticas de magia. El cuerpo de la reina descansaba todavía en su ataúd forrado de tapices en la capilla de mármol negro de palacio, tal como había sido depositado allá por los monjes un día airoso del mes de marzo, 12 años atrás. Una vez más, el rey, envuelto en una capa oscura y con una linterna sorda en la mano, entraba y se arrodillaba a su lado, gimiendo, mi reina, mi reina. Y a veces, faltando a la rígida etiqueta que gobierna en España cada acto de la vida y pone incluso límite a la aflicción de un rey, hacía las manos enjolladas en un acceso violento de dolor y pretendía reanimar con el frenesí de sus besos el rostro frío y maquillado. Hoy quería verla como la había visto por primera vez en el castillo de Fontainebleau, cuando él contaba solo 15 años y ella menos aún. En aquella ocasión, el nuncio de su santidad había celebrado los esposales con asistencia del rey de Francia y de la corte. Él regresó al Escorial, llevando consigo un mechón de cabellos de oro pálido y el recuerdo de unos labios infantiles, inclinándose para besar su mano cuando subió al carruaje. Posteriormente se celebró la boda en Burgos y la gran entrada pública en Madrid, con la acostumbrada celebración de la suntuosa misa en la iglesia de la Virgen de Atocha y un auto de fe más solemne que de costumbre, en el que cerca de 300 herejes, entre los que había varios ingleses, fueron entregados al brazo secular para ser quemados. En verdad él había amado con locura y, según opinión de muchos, al extremo de arruinar el país. Entonces en guerra contra Inglaterra por la posesión del imperio del Nuevo Mundo. Casi no permitía que se apartara de él. Por ella había olvidado los graves asuntos de Estado y con aquella ofuscación que la pasión impone a sus víctimas, no le permitió observar que las complicadas ceremonias con que procuraba alegrarla no hicieron agravar la extraña enfermedad que sufría. Cuando la reina murió, el rey quedó como privado de razón por algún tiempo. Es indudable que hubiera abdicado formalmente y se hubiera retirado al gran monasterio trapense de Granada, del que era prior titular, de no haber temido abandonar a la infantita a merced de su hermano,
cuya crueldad aún en España era notoria y de quien muchas personas sospechaba que era el causante de la muerte de la reina. Mediante un par de guantes envenenados que le había regalado en una ocasión en que ella lo visitó en su castillo de Aragón. Aún después de pasar los 3 años de luto que había ordenado en sus vastos dominios por edicto real, jamás permitió a sus ministros que le hablaran de nuevas alianzas, y cuando el propio emperador le hizo ofrecer la mano de su sobrina, la bella archiduquesa de Bohemia, rogó a los embajadores que dijeran a su señor que el rey de España estaba ya casado con la melancolía y que aunque ésta fuese una esposa infértil, la amaba más que a la belleza. Respuesta que costó a la corona las ricas provincias de los Países Bajos, que al poco tiempo, a instigación del emperador, se rebelaron contra el rey de España bajo la dirección de fanáticos de la Reforma. Toda su vida matrimonial, con sus ardientes alegrías y el terrible dolor de su fin súbito, parecían revivir en él al ver ahora a la infanta jugando en la terraza. Poseía la misma graciosa petulancia de ademanes que su madre la reina, el mismo movimiento caprichoso de su cabeza, la misma arrogante boca de hermosos pliegues, la misma sonrisa maravillosa. Al mirar ocasionalmente hacia la ventana o al exterior, su manita para que se la besaran los altivos caballeros españoles. Pero las estridentes risas de los niños le lastimaban el oído y la vívida y despiadada luz del sol se burlaba de su tristeza, y un tenue olor a extrañas especias, como las empleadas por los embalsamadores, parecían impregnar. ¿O era la imaginación? El transparente aire mañanero. Escondió la cara entre las manos y cuando la infanta volvió a mirar la ventana, las cortinas habían sido corridas y el rey se había retirado. La pequeña hizo un gesto de contrariedad y se encogió de hombros. Bien podía haberse quedado cerca de ella en el día de su cumpleaños. ¿Qué importaban los estúpidos asuntos de Estado? ¿Acaso se había ido a la capilla sombría, donde siempre ardían los cirios y a donde jamás se le permitía entrar? Qué tonto era, cuando el sol brillaba con semejante alegría y todo el mundo era tan feliz. Además, se iba a perder la pantomima de la corrida de toros, que ya una trompeta estaba anunciando, sin mencionar las marionetas y tantas otras cosas maravillosas. Su tío y el gran inquisidor eran mucho más prudentes. Habían salido a la terraza y la cumplimentaban. Así pues, sacudió la cabecita y tomando a don Pedro de la mano, bajó lentamente la escalera y se dirigió hacia la amplia tienda de seda púrpura que había sido levantada a un extremo del jardín, seguida por los demás niños en estricto orden de precedencia, es decir, yendo delante de aquellos cuyos nombres eran más largos. Salió a recibirla una procesión de niños nobles vestidos de toreros y el joven conde de la Tierra Nueva. Aunque joven, de unos 14 años,
descubriéndose con toda la gracia que otorga el nacimiento hidalgo y la grandeza de España. La condujo solemnemente hasta el pequeño sillón de oro y marfil, colocado sobre un estrado que dominaba el redondel. Los niños se agruparon a su alrededor con gran agitación de abanicos y cuchicheos, mientras don Pedro y el gran inquisidor permanecía de pie en la entrada riéndose. Incluso la duquesa, la camarera mayor, como se la llamaba, una mujer delgada, de rasgos duros y cuello plisado amarillo, no tenía el aspecto tan malhumorado como de costumbre, al extremo que algo parecido a una fría sonrisa se dibujaba en su ajado rostro y contraía sus delgados y lívidos labios. Ciertamente era aquella una corrida de toros maravillosos y mucho más bonita, pensaba la infanta, que la corrida de verdad que vio en Sevilla, donde la llevaron con motivo de la visita del duque de Parma a su padre. Algunos de los muchachos caracoleaban sobre caballos de pelo ricamente engualdrapados, blandiendo largas picas encintadas de alegres colores. Otros iban a pie agitando sus capas escarlata ante el toro y saltando con ligereza la barrera cuando los embestía. En cuanto al toro, era como un toro vivo, aunque estuviera hecho de mimbre y recubierto por una piel estirada, dando a veces la vuelta a la plaza sobre sus patas traseras, lo que ningún toro de verdad soñaría con poder hacer. Además, luchó y se defendió de un modo espléndido, y los niños se entusiasmaron tanto que subieron a los bancos y agitaron sus pañuelos de encaje, gritando: ¡Bravo toro! ¡Bravo toro! Con igual sensatez que las personas mayores. Sin embargo, después de una lidia prolongada, durante la cual varios caballos de pelo fueron reventados y derribados sus jinetes, el joven conde de Tierra Nueva hizo arrodillar al toro a sus pies y, después de pedir y obtener la venia de la infancia para el coup de Grace, hundió su espada de madera en el cuello del animal con tal violencia que le arrancó la cabeza y dejó al descubierto la cara sonriente del pequeño Monsieur de Lorraine, hijo del embajador de Francia en Madrid. Se despejó entonces el redondel entre grandes aplausos y los caballos muertos fueron arrastrados con gran solemnidad por dos pajes moriscos de librea negra y amarilla, y después de un breve intermedio, durante el cual un acróbata francés se exhibió sobre una cuerda tensa, unas marionetas italianas representaron la tragedia semiclásica de Sofonisba en un pequeño escenario levantado al efecto. Trabajaron tan bien y sus gestos fueron tan extremadamente naturales que al terminar la representación los ojos de la infanta estaban llenos de lágrimas. La verdad es que algunos de los niños lloraron y tuvieron que ser consolados con golosinas, y el propio gran inquisidor se impresionó tanto que no pudo evitar decirle a don Pedro que le parecía intolerable que unos muñecos hechos sencillamente de madera y cera coloreada, movidos mecánicamente por alambres, pudieran ser tan desgraciados y sufrieran tales infortunios. Apareció entonces un artista ambulante, africano, que trajo una gran cesta
plana cubierta con un paño rojo, y después de colocarla en el centro del redondel, sacó de su turbante una rústica flauta y empezó a soplar. A los pocos instantes el paño rojo empezó a moverse, y a medida que la flauta tocó más estridente, dos serpientes verdes y doradas fueron levantando sus cabezas triangulares, se alzaron pausadamente, balanceándose al compás de la música, como se mueven las algas en el agua. Pero los niños se asustaron al ver sus caspeadas cabezas y sus aguzadas lenguas. Les gustó mucho más cuando el mago hizo nacer un naranjo enano en la arena que se cubrió de blanco azar y de frutos de verdad. También cuando se apoderó del abanico de la hijita del marqués de las Torres y lo transformó en un pájaro azul que voló por dentro de la tienda cantando. El gozo y el asombro de los niños no tuvieron límites. Además, el selecto minueto ejecutado por los niños bailarines de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar fue encantador. La infanta no había presenciado nunca esta ceremonia fabulosa que se repite todos los años en el mes de mayo ante el altar mayor de la Virgen en su honor. En verdad, ningún miembro de la familia real de España había entrado en la gran catedral de Zaragoza desde que un sacerdote loco, que muchos suponían al servicio de Isabel de Inglaterra, había intentado envenenar al entonces príncipe de Asturias. Así que la infanta solo conocía de oídas la danza de Nuestra Señora, según se llamaba, que era muy digna de verse. Los niños llevaban trajes de corte de terciopelo blanco y sus sombreros estaban ribeteados de plata y coronados por enormes plumas de avestruz. La deslumbrante blancura de sus trajes, al moverse en plena luz del sol, lucía más por el contraste con sus morenas caras y su larga y negra cabellera. Todo el mundo quedó embelesado por la grave dignidad con que se movían en las complicadas figuras de la danza y por la estudiada gracia de sus lentos ademanes y majestuosos saludos. Cuando terminaron su presentación y se inclinaron ante la infanta con los grandes sombreros emplumados, aceptó ésta su homenaje con gran cortesía e hizo voto de mandar un gran cirio al santuario de Nuestra Señora del Pilar a cambio del placer que le habían provocado. Un grupo de hermosos egipcios, como en aquel tiempo se llamaba a los gitanos, avanzó hacia el redondel, sentándose en el piso con las piernas cruzadas, formando un círculo. Empezaron a tocar suavemente sus cítaras, moviendo sus cuerpos al compás de la melodía y tatareando en un tono apenas audible y lleno de ensueño. Cuando los gitanos se dieron cuenta de la presencia de don Pedro, le refunfuñaron, algunos de ellos francamente aterrorizados, porque hacía un par de semanas había mandado ahorcar a dos de su tribu, acusados de brujería, en la Plaza Mayor de Sevilla. Pero la bella infanta los encantó al verla echarse hacia atrás y mirar con sus azules ojos por encima del abanico, sintiéndose seguros al suponer que tan encantadora personilla no podía ser cruel con alguien. Tocaron dulcemente, rozando apenas las cuerdas de sus cítaras, con sus largas y puntiagudas uñas,
y cabeceando como si el sueño los venciera. De pronto, con un grito tan agudo que todos los niños se sobresaltaron, y la mano de don Pedro se acercó sobre la empuñadura de ágata de su daga. Todos ellos saltaron sobre sus pies y giraron locamente por el redondel, golpeando sus panderetas y entonando una exaltada canción de amor en su extraño y gutural lenguaje. Luego, a una nueva señal, volvieron a echarse al suelo y permanecieron quietos, y el rasqueo de sus cítaras era el único sonido que rompía el silencio. Después de repetir esto varias veces, desaparecieron por unos instantes y volvieron trayendo un oso pardo y lento, sujeto con una cadena, y unos monitos berberiscos sentados sobre sus hombros. El oso se sostuvo sobre la cabeza con la máxima gravedad, y los monos, con sus caritas de viejos, hicieron toda clase de juegos y acrobacias con los chiquillos gitanos que parecían ser sus dueños. Combatieron a espada, dispararon sus mosquetes y ejecutaron una serie de ejercicios militares, los mismos que hacía la guardia personal del rey. En resumen, los gitanos lograron un gran éxito. Pero la parte más jocosa de toda la fiesta matinal fue el baile del pequeño enano. Cuando entró, dando traspiés en el redondel, tambaleándose sobre sus torcidas piernas y moviendo la cabeza grande y deforme de un lado a otro, los niños gritaron alegres y la propia infanta rió tanto que la camarera mayor tuvo que recordarle que, aunque había precedentes en España de que una hija de reyes hubiera llorado ante sus iguales, pero no de que una princesa de sangre azul se divirtiera tanto ante aquellos inferiores a su linaje. Sin embargo, el enano era irresistible, tanto que incluso en la corte española, famosa siempre por su culta ficción, a lo grotesco, no se había visto tan fantástico pequeño monstruo. Era además su aparición. Había sido descubierto el día anterior corriendo por el bosque bastante hosco, por dos nobles que cazaban en un lugar remoto del gran bosque de Alcornoque que rodeaba la ciudad, y lo habían trasladado a palacio como sorpresa para la infanta. Su padre, un pobre carbonero, se había mostrado más que satisfecho de deshacerse de un hijo tan feo como inútil. Tal vez lo más divertido del enano era la completa ignorancia de su desagradable aspecto. Verdaderamente parecía feliz y estaba pleno de agilidad. Cuando los niños reían, él se reía tan bien, tan alegre y libremente como cualquiera de ellos. Y al final de cada baile hacía las más cómicas reverencias, sonriéndoles y saludándoles como si fuera uno de ellos y no una cosilla deforme que la naturaleza, en un momento de humor, había creado para diversión de los más. Pero la infanta le simpatizó. No podía apartar los ojos de ella y parecía bailar para ella sola. Al terminar la representación, recordando haber visto que las grandes damas de la corte arrojaban flores de cafajiri
el famoso cantante italiano que el Papa había mandado a Madrid procedente de la Capilla Sixtina, con el fin de curar la melancolía del rey con la dulzura de su voz, se quitó del cabello la hermosa rosa blanca y parte como una broma y parte para hacer rabiar a la camarera mayor, se la arrojó al centro del redondel con la más dulce de sus sonrisas. El enano tomó la cosa muy en serio y apretando la flor contra sus ásperos labios, apoyó la mano en su corazón y dobló la rodilla ante la infanta, con una sonrisa de oreja a oreja y llenos de satisfacción los ojos. La infanta estuvo tan divertida que se vio presa de un ataque de risa, al extremo de no poder parar ni después de que el enano hubo salido de la pista, expresando a su tío el deseo de que el baile se repitiera inmediatamente. No obstante, la camarera mayor, con el pretexto de que el sol calentaba demasiado, decidió que era mejor que su Alteza regresara sin tardar a palacio, donde se le había preparado un magnífico banquete que incluía un verdadero pastel de cumpleaños. Son sus iniciales trazadas con azúcar de color y rematado por un precioso banderín de plata. En consecuencia, la infanta se levantó con gran dignidad y habiendo ordenado que el enanito volviera a bailar para ella después de la siesta y agradeciendo al conde de Tierra Nueva su papel en la recepción, se dirigió a sus habitaciones, seguida por los niños en el mismo orden en que habían venido. Cuando el enanito se enteró de que iba a bailar de nuevo ante la infanta, y por su expreso mandato, se puso tan orgulloso que corrió al jardín, besando la rosa blanca en un desatinado éxtasis de placer, demostrándolo con ademanes extravagantes y desmañanados. Las flores se enfadaron al verlo irrumpir en su bella morada, y cuando contemplaron sus cabriolas por las avenidas del jardín, agitando los brazos por encima de la cabeza de modo tan ridículo, no pudieron reprimirse más. Es demasiado feo para que se le permita jugar donde estamos nosotros, protestaron los tulipanes. Debería de beber jugo de adormidera y dormir durante un milenio, exclamaron los lirios escarlata, y la ira los encendió. Es un error, chilló el cacto. Es torcido y chato, y su cabeza es desproporcionada en relación con sus piernas. Me erizo con solo verlo, y si se atreve a acercarse, lo pincho con mis espinas. Y tiene en sus manos una de mis mejores flores, gimió el blanco rosal. Yo mismo se la di a la infanta esta mañana como regalo de cumpleaños, y él se la ha robado. Y comenzó a gritarle, ladrón, ladrón, ladrón. Hasta los geranios rojos, que no solían darse aires de importancia y a quienes se les conocía una infinidad de parientes molestos, se retorcieron disgustados al verle, y cuando las violetas observaron discretamente, si bien era en extremo feo, no era culpa suya, se le respondió con imparcialidad que ese era su defecto principal y que eso no era argumento para ensalzar a nadie por el solo hecho de no ser enmendable. Sinceramente, algunas violetas consideraron la fealdad del enano poco menos que ostentosa, añadiendo que hubiera sido mejor gusto
un comportamiento triste, quizá reflexivo, en lugar de saltar alegremente y adoptar actitudes tragicómicas. Por su parte, el viejo reloj del sol, que era un personaje destacado y había dado las horas nada menos que al emperador Carlos V en persona, quedó tan impresionado por la aparición del enanito que por poco se olvida de marcar 2 minutos con su largo dedo de sombra y no pudo evitar decirle al gran pavo real, tan blanco como la leche y que toma el sol en el pasamanos, que todo el mundo sabía que los hijos de reyes eran reyes y que los hijos de carboneros eran carboneros, y que era absurdo pretender lo contrario, afirmó chillando. Por supuesto, con voz tan fuerte y desagradable que los peces de colores que vivían en el tazón del fresco surtidor sacaron las cabezas del agua y preguntaron a los enormes tritones de piedra qué diablos ocurría allí afuera. En cambio, a los pájaros les gustaba el enanito. Lo habían visto con frecuencia en el bosque, bailando como un duendecillo tras las hojas llevadas por el otoño o escondido dentro del hueco de algún viejo roble, compartiendo sus nueces con las ardillas. No les importaba que fuese feo, pues incluso el ruiseñor que cantaba con tanta dulzura de noches en los naranjales, a tal punto que la luna se inclinaba para oírle, no tenía tampoco gran belleza. Además, había sido bueno para con ellos, y durante aquel invierno tan terriblemente frío, en que no hubo bayas en los árboles y la tierra fue dura como el hierro, y los lobos bajaron a las puertas de la ciudad en busca de comida. Ni un solo día se había olvidado de ellos, sino que les había dado migas de un mendrugo de pan negro y compartía con ellos su mísero desayuno. De suerte que los pájaros volaban a su alrededor, acariciando su mejilla con las alas al pasar, y charlaban entre sí, y el enanito estaba tan contento que no se cansaba de mostrarles la hermosa rosa blanca, de contarles que la infancia en persona se la había dado porque le amaba. Desde luego que ellos no entendían una sola palabra de lo que les decía, pero no importaba, porque inclinaban sus cabecitas a un lado, como si atendieran y comprendieran lo que vale tanto como entender de verdad una cosa, y así es mucho más fácil. Las lagartijas también se fascinaron con él, y cuando se cansó de corretear y se dejó caer en el césped para descansar, jugaron y retozaron por encima de él e intentaron distraerle lo mejor que podían. No todo el mundo puede tener la belleza de las lagartijas, exclamaron. Sería pedir demasiado, y aunque parezca absurdo confesarlo, al fin y al cabo no es tan feo, sobre todo si uno cierra los ojos y evita mirarlo. Las lagartijas tenían naturaleza de filósofas y se pasaban horas y horas juntas, pensando cuando no tenían otra cosa que hacer o cuando el tiempo era demasiado lluvioso para salir de paseo. Pero las flores estaban realmente disgustadas con el proceder de las lagartijas y de los pájaros. Esto demuestra, decían, lo vulgar que uno se vuelve con este incesante moverse y revolotear. La gente bien educada se queda siempre en un mismo lugar, como nosotras.
Jamás nos ha visto alguien saltando por los caminos o galopando locamente por entre el césped en busca de libélulas. Cuando queremos cambiar de aires, mandamos llamar al jardinero y nos trasplanta en otro terreno. Eso es digno y es tal como debe ser. Pero los pájaros y las lagartijas no tienen idea del descanso, y la verdad es que los pájaros no tienen residencia fija. Son tan vagabundos como los gitanos. Debería tratárseles del mismo modo. Tomaron una actitud muy altiva y haciendo muecas de burla se pusieron contentas cuando al poco rato vieron al enanito levantarse del césped y dirigirse a palacio a través de la terraza. Deberían encerrarlo durante el resto de su vida, comentaron. Mirad su joroba y sus piernas volteadas, y se echaron a reír. Pero el enano ignoraba todo esto. Le gustaban mucho los pájaros y las lagartijas, y creía que las flores eran lo más maravilloso del mundo, excepto la infanta, que le había regalado la bella rosa blanca porque lo amaba, y esto era algo muy distinto. ¿Cómo le hubiera gustado regresar con ella al bosque? Ella lo colocaría a su derecha, le sonreiría, y él nunca habría de abandonarla, sino que la haría su compañera de juegos, enseñándole toda clase de divertidas estratagemas. Porque aunque hasta entonces no había estado en ningún palacio, conocía infinidad de cosas maravillosas. Sabía hacer jaulitas de junco para encerrar a los grillos cantores y cortar cañas de bambú para hacer las flautas de pan. El dios de los rebaños gustaba de oír. Conocía el grito de cada pájaro y sabía llamar a los estorninos de las copas de los árboles y a las garzas de la laguna. Conocía el rastro de cada animal y sabía seguir a la liebre por sus delicadas huellas y al jabalí por las hojas pisoteadas. Conocía todas las danzas de la selva, la danza roja, con el traje rojo del otoño, la danza ligera de sandalias azules sobre el trigo en verano, la danza de las guirnaldas de nieve en invierno y la danza de las flores por las huertas en primavera. Sabía dónde hacen sus nidos las palomas torcaces, y una vez que un cazador había atrapado a una pareja que anidaba, él mismo crió a los pichones y les construyó un palomar en la hendidura de un olmo. Los pichones eran mansos y comían todas las mañanas en sus manos. Ella también los quería, así como a los conejos que se escondían por entre los helechos, y a los grajos con sus plumas metálicas y sus picos negros, y los erizos que se enroscaban y se convertían en esferas espinosas, y las grandes tortugas prudentes que se trasladan despacio, meneando las cabezas y mordisqueando las hojas tiernas. Sí, la infanta iría al bosque y jugaría con él. Le cedería su camita y montaría la guardia delante de su ventana hasta que amaneciera, para que el ganado no le hiciera daño, no los lobos hambrientos se acercaran demasiado a su cabaña. Y al salir el sol, golpearía los postigos para despertarla, y saldrían juntos y bailarían todo el día. Realmente, el bosque no era un lugar solitario. A veces pasaba un obispo montando su mulo blanco, leyendo un libro con estampas,
A veces los halconeros, con sus gorros de terciopelo verde y sus justillos de piel de ciervo curtida, pasaban por allí con halcones encapuchados en la muñeca. En tiempos de vendimia llegaban los lagareros, de manos y pies teñidos de púrpura, coronados de brillantes hojas de hiedra y chorreantes de vino. Y los carboneros se sentaban por la noche alrededor de las hogueras, contemplando cómo los troncos secos se carbonizaban lentamente en el fuego y asando castañas en las brasas. Y los malhechores salían de sus cuevas para platicar con ellos. Una vez había visto también una preciosa cabalgata desplazándose por la polvorienta ruta hacia Toledo. Los monjes iban delante, cantando dulcemente y llevando pendones de colores y cruces de oro, seguidos por los soldados, con armaduras plateadas, arcabuces y picas, y en medio de ellos iban 3 hombres descalzos, vestidos con singulares túnicas amarillas y dibujos extraordinarios, sosteniendo en las manos cirios encendidos. Sí, había mucho que ver en el bosque, y cuando la infanta se casara con él, se cansara de él, le buscaría un mullido lecho de musgo o la llevaría en brazos, porque era muy fuerte, aunque su estatura fuera pequeña. Le haría un collar de rojas bayas de Brionia, tan hermosas como las bayas blancas que llevaba cosidas en su traje, y cuando se cansara de ellas podría tirarlas y él le buscaría otras. Le daría pequeñas copas hechas de bellotas y anémonas húmedas de rocío y luciérnagas que brillarían como estrellas en el oro pálido de su cabellera. Pero, ¿dónde estaba la infanta? Se lo preguntó a la Rosa Blanca y no obtuvo respuesta. El palacio entero parecía dormido, y aunque los postigos no estuvieran cerrados, se habían corrido pesados cortinajes delante de las ventanas para evitar el reflejo del sol. Anduvo por todas partes buscando una entrada por donde colarse y al fin descubrió una pequeña puerta de escape que estaba abierta. Se deslizó cuidadosamente al interior y se encontró en una estancia espléndida, más espléndida, pensó impresionado, que el bosque, porque en ella todo era mucho más dorado, e incluso el suelo estaba cubierto con grandes piedras de colores unidas entre sí y formando dibujos geométricos. Pero la infanta no estaba allí, sino solamente unas maravillosas estatuas blancas que le contemplaban desde sus pedestales de jaspe, con ojos tristes, ciegos y labios curiosamente risueños. En un extremo de la estancia había una cortina de terciopelo negro, ricamente bordada con una lluvia de soles y estrellas. Los dibujos predilectos del rey, recamados en los colores que él prefería. Tal vez ella se escondría detrás del cortinaje. De todos modos, miraría. Cruzó sigilosamente la estancia y apartó la cortina. No, detrás había solamente otra estancia, pero mucho más bonita que la anterior. Las paredes estaban recubiertas por tapices verdes hechos con aguja, representando una cacería, trabajo de unos artistas flamencos que habían pasado casi 7 años en su elaboración. Había sido en otros tiempos la habitación de Juan el Loco,
El rey, tan enamorado de la caza, en su delirio había intentado montar los grandes corceles encabritados y derribar el venado acosado por los perros, tocando el cuerno de caza y clavando su puñal en los pálidos ciervos fugitivos, representados en la tapicería. La estancia se usaba ahora como sala de consejo y en la mesa central se veían las rojas carteras de los ministros, en las que sobresalía la estampa del tulipán de oro en España, las armas y emblemas de la casa de Habsburgo. El enanito miró asombrado a su alrededor, temeroso de seguir adelante. Los extraños jinetes silenciosos que galopaban con tanta rapidez a lo largo de las veredas, sin hacer el menor ruido, se le figuraron los espantosos fantasmas de que había oído hablar a los carboneros. Los comprachos, que cazan solo de noche y si se encuentran con un hombre, lo transforman en cierva y lo persiguen. Pero pensó en la hermosa infanta y recobró el valor. Quería encontrarla solas y decirle que la amaba. Quizás estuviera en la estancia contigua. Corrió sobre las mullidas alfombras moriscas y abrió la puerta. No, tampoco estaba allí. El lugar se encontraba vacío. Era el salón del trono, utilizado para recibir a los embajadores cuando el rey, ahora con poca frecuencia, consentía en darles audiencia personal, el mismo salón donde años atrás se había recibido a enviados de Inglaterra para concertar el matrimonio de su reina, uno de los soberanos católicos de Europa, con el hijo mayor del emperador. Las colgaduras eran de dorado cuero de Córdoba y del techo blanco y negro pendía una enorme araña dorada cuyos brazos sostenían 300 velas. Debajo de un gran dosel de tisú de oro, bordados en el aljófar, los leones y las torres de Castilla, se hallaba el trono, recubierto por una tela de terciopelo negro, tachonado de tulipanes de plata con ribetes de perlas y plata. En el segundo escalón del trono estaba el reclinatorio de la infanta, con su almohadón de tisú de plata. Más abajo, fuera del lugar que cubría el dosel, la silla del nuncio apostólico, único con derecho a estar sentado en presencia del rey en las ceremonias públicas, y cuyo capelo cardenalicio, con sus borlas escarlatas, descansaba enfrente sobre un taburete cubierto de púrpura. En la pared, delante del trono, se veía el retrato de Carlos V, demasiado natural, vestido de casa con un enorme mastín a su lado, y el de Felipe II, recibiendo el homenaje de los Países Bajos, ocupaba el centro del otro muro. Entre las ventanas se veía un vargueño de ébano con incrustaciones de marfil, en el que habían sido grabadas las figuras de la danza de la muerte de Holbein, según se decía, por la mano del propio maestro. Pero toda aquella magnificencia tenía sin cuidado al enanito. Él no habría dado su rosa por todas las perlas del dosel, ni un solo pétalo de la rosa por el trono. Lo que él deseaba era ver a la infanta antes de que ésta bajara al pabellón del jardín y pedirle que se fuera al bosque con él cuando terminara el baile.
Aquí, en palacio, el aire era denso, pero en el bosque la brisa soplaba libremente y la luz del sol con sus errantes manos de oro apartaba las trémulas hojas. También en el bosque había flores, no tan espléndidas quizá como las del jardín, pero mucho más perfumadas. Los jacintos, al empezar la primavera, llenaban con su púrpura ondulante las frescas cañadas y las herbosas lomas. Las prímulas amarillas se arracinaban alrededor de las retorcidas raíces de los robles, así como celidonias de vivos colores, verónicas azules y lirios lila y oro. Había amentos grises en los avellanos y digitales que caían por el peso de sus corolas continuamente atacadas por las abejas. El castaño lucía sus torres de estrellas blancas y el oxiacanto sus bellísimas lunas de blanco esplendor. Sí, ciertamente la infanta iría, si tan solo lograra encontrarla, iría al bosque y él bailaría todo el día para alegrarla. Una sonrisa iluminó sus ojos al pensarlo y pasó a la estancia siguiente. De los salones, este era el más iluminado y hermoso. Los muros estaban recubiertos de damasco de luca, con flores en tono rosa, moteados de pájaros y de menudas florecitas de plata. Los muebles eran de plata maciza, festoneados de guirnaldas, donde se mecían los juguetones cupidos. Ante las dos enormes chimeneas había grandes biombos bordados con loros y pavos reales, y el piso, que era de cuarzo verde mar, parecía prolongarse en la distancia. No estaba solo. De pie en la sombra de la puerta, al cabo del salón, vio a una figurilla que lo observaba. Le trepidó el corazón. Un grito de alegría escapó de sus labios y avanzó hacia la puerta iluminada. Al adelantarse, la figurilla se movió también y así pudo verla con claridad. ¿La infanta? No, era un monstruo, el monstruo más estrafalario que jamás había visto. No tenía la misma forma que la demás gente, sino que tenía joroba y las piernas torcidas con una enorme cabezota oscilante, rematada por una enmarañada melena negra. El enanito arrugó el entrecejo y el monstruo también. Rió y el monstruo rió con él. Puso los brazos en jarras, lo mismo que él. Le hizo una reverencia burlona y le devolvió la profunda reverencia. Se acercó a él y éste se adelantó imitando cada paso y deteniéndose cuando él se detenía. Gritó alborozado, corrió hacia adelante y tendió la mano, y la mano del monstruo tocó la suya y la encontró fría como el hielo. Se asustó y retiró su mano, y la mano del monstruo se retiró veloz. Trató de adelantar, pero algo duro y liso se lo impidió. La cara del monstruo estaba ahora cerca de la suya y parecía llena de terror. Apartó el cabello que le caía sobre los ojos y le imitó. La atacó y ella le devolvió golpe por golpe. La aborreció y leyó en su rostro la misma repugnancia. Dio un paso atrás
y el monstruo se retiró también. ¿Qué era aquello? Pensó un momento y miró alrededor de la estancia. Era algo raro. Todo parecía duplicarse en aquella pared invisible de agua clara. Sí, cuadro por cuadro se repetía y sofá por sofá. El fauno, dormido junto a la puerta, tenía un hermano gemelo que también dormitaba, y la Venus de plata, que se erguía al sol, alargaba los brazos a la otra Venus tan hermosa como ella. ¿Sería el eco? Una vez lo llamó en el valle y le contestó palabra por palabra. Podía engañar con los ojos lo mismo que engañaba imitando la voz. Podía crear un mundo real. ¿Podían las sombras de las cosas tener color y vida y movimientos? ¿Podía ser que? Se alarmó y tomando de su pecho la hermosa rosa blanca, dio la vuelta y la besó. El monstruo tenía también una rosa igual a la suya, pétalo por pétalo. La besaba con los mismos besos y la apretaba sobre su corazón con gestos horribles. Cuando se dio cuenta de la verdad, lanzó un grito loco de desesperación y cayó lloriqueando al suelo. Así que era él, el deforme, horrible y grotesco jorobado. El propio monstruo era él. De él se habían estado riendo todos los niños y la princesita, que él creía que lo amaba. También se había mofado de su fealdad y de sus retorcidos miembros. ¿Por qué no le habían dejado en el bosque, donde ningún espejo que pudiera revelarle cuán repugnante era? ¿Por qué lo había mandado su padre antes que venderlo para vergüenza suya? Lágrimas ardientes resbalaron por sus mejillas. Destrozó la rosa blanca dispersando al aire los despedazados pétalos, y el horrible monstruo hizo lo mismo. Este se revocó en el suelo y al mirarle el enanito apreciaba en aquella expresión de intenso dolor. Se alejó para no verle, ocultando el rostro con las manos. Se arrastró como un animal herido hacia la sombra y allí se quedó gimiendo. En aquel momento entró la infanta con su cortejo por la ventana abierta, y cuando vieron al feo nanito tirado en el suelo, golpeándolo con sus puños cerrados de manera extravagante y fantástica, estallaron en alegres carcajadas y le rodearon para contemplarlo. Su baile era divertido, dijo la infanta, pero sus gestos son poco naturales. En verdad es casi tan bueno como las marionetas. Y abrió su gran abanico y aplaudió. Pero el enanito no levantó la cabeza para mirarla y sus sollozos fueron cada vez más débiles. Y de pronto exhaló un extraño suspiro y se llevó la mano al costado. Luego cayó hacia atrás y se quedó inmóvil. Es admirable, dijo la infanta después de una pausa, pero ahora tienes que bailar para mí. Sí, exclamaron todos los niños. Levántate y baila, porque eres tan inteligente como los monos berberiscos, pero nos haces reír muchísimo más. Pero el enanito no contestó. La infanta golpeó el suelo con el pie y llamó a su tío, que pasaba por la terraza con el chambelán, leyendo algunos despachos recién llegados de México, donde recientemente se habría establecido el Santo Oficio.
Mi enanito es indolente, le dijo, anímale y ordénale que baile. Se sonrieron y entraron en la estancia, y don Pedro se inclinó y golpeó al enano en la mejilla con su bordado guante. Tienes que bailar, petit monstre, le dijo. Tienes que bailar. La infanta de España y de las Indias quiere divertirse. Pero el enanito no se movió. Hay que llamar al maestro azotador, murmuró don Pedro. Fastidiado regresó a la terraza, pero el chambelán, con aspecto severo, se arrodilló al lado del enanito y le puso la mano encima del corazón. Pasados unos instantes se encogió de hombros, se levantó y después de hacer una reverencia ante la infanta le dijo: Mi bella princesa, vuestro divertidísimo enanito no volverá a bailar más. Es una lástima, porque es tan feo que pudo haber hecho reír al rey. Pero, ¿por qué no volverá a bailar? Preguntó riendo la infanta. Porque se le ha roto el corazón, contestó el chambelán. Y la infanta frunció el ceño y sus finísimos labios de rosas se plegaron en un encantador visaje. Que en adelante los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón, exclamó, alejándose a toda prisa hacia el jardín.